Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su podcast literario favorito, Ship Happens, donde yo, Raquel, y mi co-host, Francia. pues les platicamos un poquito de los libros de fantasía que nos encanta leer, que obviamente esto incluye, pero no es exclusivo a teorías conspirativas, fancast, hate, opiniones controversiales, chismecitos literarios y muchísimas cositas de por medio. Y antes de que les sigan escuchando a la parte 2 de este maravilloso episodio, no se les olvide que nos pueden encontrar en distintas redes sociales, es decir, Instagram y TikTok, como shiphappens.booktalk, y de igual manera los episodios los pueden encontrar cada sábado un nuevo episodio en mi canal de YouTube Nocturnal Reads, si nos quieren ver en cara, en persona, a través de sus pantallas, o bien si solo quieren deleitarse con nuestras maravillosas voces en Spotify como Ship Happens. E igualmente no olviden suscribirse, regalarnos un like, seguirnos en Spotify. Todo esto nos ayuda un montón y aparte recuerden que tienen posibilidad de entrar a la ruleta de la vida para algún día meterte a una puerta fey y caer en prisión. I don't know, y'all. Yo que ustedes aprovechaban la oportunidad. Es correcto. Ok, entonces, haciendo un recap de la primera parte de esta teoría, platicamos sobre los arquetipos de Demeter, la madre, Hécate, la anciana, la doncella, todo eso que vimos. Platicamos también de los arquetipos de la contraparte masculina, que es el dios cornudo y cómo representan a Asriel, Cassian y Rhysand. Todo esto con el propósito de definir hacia dónde va la historia de Acotar con Asriel y Elaine, ¿vale? Sin embargo, lo último que platicamos, también entraban Wynn y Bryce a la conversación como posibles Carranman o mates de Asriel, considerando que tal vez estos portales se abran y haya mates en diferentes mundos. Entonces, continuemos con nuestra teoría. Entonces, como dijiste, Francia, existe la posibilidad de tener diferentes parejas en distintos reinos o mundos, pero hay que hacer un énfasis muy específico en la relación de Asriel y Gwyn. Si este vínculo entre Elaine y Lucien está bendecido por el caldero y que se activó de inmediato, no debió haber ocurrido lo mismo con Asriel y Gwyn. Y si bien ya platicamos un poquito de esto en la primera parte, creo que vale la pena volver a mencionarlo. Entonces, en Aquawar está esta gran frase. Vi la pintura en mi mente, la hermosa cervatilla, la primavera vibrante floreciendo detrás de ella. De pie ante la muerte, sombras y terror acechando sobre su hombro. El espacio entre sus cuerpos, una mezcla de ambos. El único puente de conexión, ese cuchillo. Oh, Es shit. lo que piensa Feyre cuando está diciendo de que algún día los voy a pintar a Asriel y Elaine. Exacto. Y pues Okay, son de que whatever. los polos opuestos. I don't know. I don't know. Y bueno, una segunda frase. ¿Qué tipo de espada es esa? Su empuñadura simple y ordinaria sobresalía del hombro de Nesta. Una que puede matar lo inmortal, respondió Nesta. Como la Star Sword, dijo Bryce en voz baja. Luego sintió hacia el costado de Asriel. ¿Tu daga también puede matar lo inmortal? Se llama Truth Teller, dijo con esa voz suave, como sombras hechas sonido. Y no, no puede. Bryce arqueó una ceja. Entonces, ¿dice la verdad? Una insinuación de sonrisa, más escalofriante que el aire helado a su alrededor. Hace que la digan. Ay, viejo ridículo. Uy. Oigan, será que Asriel le puso el nombre de Truth Teller o quién le puso el nombre? Yo creo que sí ha de tener algún otro nombre y hasta pudiera ser un nombre perdido, porque ¿cómo es posible que sea la hermana de Gwydion y Gwydion tiene o sea, bueno, ¿sí? You know what I mean? Y Gwydion tiene este nombre todo poético y luego de que, and Truth Teller, ¿sabes? Y la dice verdades. O sea, es como que siento que ha de haber un lore mucho más allá con esta daga que probablemente su nombre quedó perdido y simplemente es como alguna traducción de la traducción de la traducción, ¿no? O sea, sí ha de tener su nombre real, solamente pues no lo han encontrado. Yo asumiría. Claro. Y bueno, esto suena muy similar a cuando Feira nos dice Nakomas. Mi hermana Elaine puede convencer a cualquiera de hacer cualquier cosa con un par de sonrisas. A manipulative bitch, if you will. O sea, aquí se dicen las cosas como son, ¿ok? Y claro, como sabemos, Asriel siente una verdadera afinidad por la daga Truth Teller.
es su favorita, que duerme con ella bajo la almohada. Nos lo confirman en Silver Flames en su bonus chapter. Y por supuesto, esta es la misma daga que él le entrega a Elaine. Bueno, se la entrega como préstamo, cabe mencionar, oiga. Nunca se les olvide que es un préstamo. Muy importante. Y Rhysand es quien le dice a Feyre que nunca había visto a Asriel permitir que otra persona tocara ese cuchillo. Y si nos brincamos a Heredera de Fuego, libro icónico de este libro, oigan, o sea, ese nos suelta chingamadral de cosas, que no hay manera de saberlo hasta que lo intentes. Y el vínculo es tan raro que la mayoría de los Fae nunca encuentran a alguien compatible o en quien confíen lo suficiente para probarlo, haciendo referencia a los Carranman, como mencionó Francia en la primera parte. Regresamos a Frost and Starlight, que es, de verdad, es la conversación que están teniendo Feyre y Mor con respecto a Asriel. ¿Se acuerdan de esa conversación toda de que toxiquilla? Pues bueno. Feyre pregunta, ¿de verdad crees que él entregaría a Truth Teller? Y Mor simplemente dice, pues se la dio a Elaine. Pero Feyre en corto, pero se la devolvió, comadre, se la devolvió. Y aquí nos explica cómo fue este suceso, que Elaine la había devuelto. Se la había puesto de nuevo en las manos a Asriel después de la batalla, tal como él se la había puesto en las suyas antes. Y la frase más importante, y luego se alejó sin mirar atrás. Hombre, bien orgullosa la lengua, qué pedo. Pero creo que sí es muy importante mencionar que es bastante interesante que Asriel confiara en alguien, quien sea, con Truth Teller, que es su daga más preciada cuando, o sea, se nota la emoción, el fervor que tiene hacia esta daga, ¿no creen? Y luego, en House of Flame and Shadow, aquí Crescent City, nos especifican dos frases. Llevar tanto la daga como la Star Sword claramente estaba molestando a Asriel. Bryce contó sus alas moviéndose o sus hombros tensándose al menos 6 veces. O sea, él estaba de que... Estaba ansioso, estresado, o sea, él andaba pasándola mal, ¿verdad? Y nuestra segunda frase nos dice, donde Asriel ruega. Por favor, dijo Asriel, su mirada ahora en sus manos, en la Star Sword y en Truth Teller. Algo parecido al pánico llenó sus ojos, Avellana. Fíjense que para mí esto se traduce a que Asriel, como ya mencioné anteriormente en el capítulo previo, no es el heredero de esta daga, porque no puede con su poder. O sea, al juntar la Star Sword y Truth Teller, se dan cuenta que es demasiado para Asriel. Yo considero, desde un punto de vista muy personal, que si él fuera realmente el heredero o el dueño de esta daga, Truth Teller específicamente, sería capaz de manejar su poder, ¿no? Pero no puede. Y cosa que es raro porque Bryce sí puede. Bryce sabemos que es heredera de Star Sword. Ella es la Starborn, you know? Entonces, a mí me hace sentido el decir de que no va por ahí con Asriel. Y está bastante interesante que digas eso porque hay otra persona con quien ha demostrado este mismo tipo de reacciones fuertes e intensas. Entonces, estamos diciendo que no va con la Truth Teller, pues tampoco con Elaine. ¿Saben? Y aquí tenemos dos frases muy específicas. Una de ellas en Akoma. La cabeza de Asriel se alzó desde donde estaba tendido en su propia sangre, ojos llenos de furia y dolor mientras le gruñía al rey. No la toques, murmuró Asriel, y había verdadero miedo ahí. Miedo y algo más. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la segunda, Asriel se tensó, una señal evidente de mal humor de su parte, mientras decía en voz baja. Hay una oscuridad innata en la Dread Trove a la que Elaine no debería de estar expuesta. Y bueno, inicialmente se pensó que esta era la conexión, el puente hacia un posible vínculo Carranam. Asriel le había dado a Elaine Truth Teller, literalmente su poder, para ayudarla. Pero, en Silver Flames vemos que Elaine posee cierto sigilo. Viniste, dijo Elaine detrás de Nesta. Y Nesta dio un salto, sin haber oído a su hermana acercarse, preguntándose si había estado tomando lecciones de sigilo tanto de Asriel como de las dos medio espectros que llamaba amigas. A la Carrie Wynn y la otra chica que no me acuerdo su nombre. Bien interesante, pero oigan, ahora lo que sigue es volviendo a este crossover entre Crescent City y los Asteri, que son los verdaderos villanos de todo. Y está que me vuela la cabeza lo que sigue.
En House of Flame and Shadow, libro número 3 de Crescent City, aprendemos que los Asteri, y en particular Vesperus, fue el herrero que forjó Truth Teller y Gwydion. Vesperus le pregunta a Asriel, ¿Fionn te envió entonces para matarme mientras duermo? ¿O fue el traidor, Enalius? Veo que lleva su daga, ¿como su emisario o su asesino? Le dice Vesperus. Las palabras debieron significar algo para Asriel. El guerrero dejó escapar un pequeño sonido de sorpresa. Oigan, imagínense, yo sé que hay otra teoría de que supuestamente Asriel es un hijo de Hel. Come on, dude, that will make so much sense. Ok, perdón por mi emoción, chicas. Es que me emociona este tipo de cosas a mí. Ok, en A Courtesy of Flames también se nos dice que podría haber una traición potencial dentro del Inner Circle, dentro de la corte interior, ¿no? Del círculo interno. Hay otros en tu corte tan delirantes como tú. La conseguiría para mí de una manera u otra, con el incentivo adecuado. Claro, necesitaré tu sangre para desbloquear los resguardos de la Trove. Lo vi también, ¿sabes? Cuando tan tontamente sostuviste el arpa en la prisión. Pero supongo que para matarte proporcionaría toda la sangre necesaria. Moore hace un comentario a Feyre después de regresar de la mansión de Grayson. Es mucho más difícil, dijo gimiendo mientras lanzaba el resto de la manta en su regazo y se ponía de piel. Cuando los enemigos se vuelven amigos, y lo opuesto, supongo, que no vi, que pasé por alto, que descarté, siempre me hace reevaluarme a mí más que a ellos. Eso es en ACOWAR capítulo 55. Ahora, hablemos de la posibilidad de que el caldero ha sido corrupto o corrompido. Si el caldero está corrompido en la Prythian actual de ACOTAR, ¿quién puede decir que nuestra comprensión de todo esto no está tan bien corrompida? Y si el entendimiento que tenemos de los recursos literarios está corrompido, ¿podría ser lo contrario? ¿Podríamos estar totalmente equivocados con estos bonds? Ok, esto sucede en Silver Flames y es con Meryl. Meryl es un personaje que de verdad, de hecho tenemos otra teoría preparada sobre ella para ustedes, pero Meryl es un personaje que siento que nos va a dar un giro de tuerca aquí. Pero bueno, esto dicen de Mary, lo dice Wynne. Cuando ella vino aquí por primera vez, estaba obsesionada con teorías sobre la existencia de diferentes reinos, diferentes mundos, viviendo uno encima del otro sin siquiera saberlo, sobre si existe una sola realidad, nuestra realidad, o si podría ser posible que los mundos se superpongan, ocupando el mismo espacio pero separados por el tiempo, y un montón de otras cosas que ni siquiera puedo comenzar a explicarte porque yo misma apenas las entiendo. Las cejas de Nesta se alzaron. ¿De verdad? Algunos filósofos creen que hay 11 mundos y algunos creen que hay hasta 26, siendo el último el tiempo mismo. Capítulo 13, Silver Flames. Es correcto. Y con esta teoría de las cuerdas, que ya lo tuvimos un poquito más comprobado con una de las Dread Troves, es que los mundos que están uno junto al otro se reflejan entre sí, como si fueran espejos, que aunque la imagen parezca igual, se mueven de diferente manera. Ya ven cómo estábamos hablando de la corriente, etcétera. Entonces, ya ven cuando también hasta en el espejo tú levantas la mano derecha, pero pues en el espejo se viera como si estuvieras levantando la izquierda. Más o menos así. Entonces, todas estas corrientes de agua que van en dirección contraria al flujo principal son opuestas en naturaleza, pero moviéndose de la misma manera. Y hemos aprendido que un foil contrasta con otro personaje para resaltar rasgos o características específicas. Por ejemplo, si Wynne fuera el foil de Asriel, ella destaca la oscuridad de Asriel hacia la luz, ¿no? Obviamente si tú pones la oscuridad enfrente de la luz, se ve todavía más oscura, ¿no? Se absorbe toda esta luz. Entonces, usualmente el foil es un red herring, un personaje que distrae o induce al lector a error sobre la verdad real. Así que al principio habría dicho que las pelirrojas y el vestido rojo son distracciones, pero ¿y si en realidad sí nos guía hacia la verdad? O sea, que estas pelirrojas nos estén guiando hacia algún lado. I see you bear his dagger as his emissary. Eso dijo el Vesperus, ¿no? Veo que tú llevas su daga como su emisario. El único emisario que conozco en ACOTAR es Lucien.
el emisario de la corte noche. Lucien es el hijo bastardo de la dama de la corte otoñal y Elion. Aunque su madre lo quiere, sus hermanos de su padre son bastante crueles. Mataron a Jasminda porque era una fey menor e intentaron matarlo también. ¿Or assassin? We don't know, se menciona ahí. En este momento, Asriel tiene el papel de maestro de espías de la corte de la noche, el Spy Master. En este rol puede obtener mucha información de todas las cortes y también vemos que es extremadamente sigiloso, con cualidades de asesino. Es un rol perfecto para alguien que podría traicionar a la corte. Y vemos similitudes entre Asriel y Lucien. Su madre lo favorece, sus hermanos y sus padres son crueles. O sea, son como gemelitos ahí, ¿no? Lo que te choca, te checa, bien dicen por ahí. Totalmente. Y claro, nos hace una mención de una secuencia durante ACOMAF entre Eris y Morrigan, principalmente entre Eris y Morrigan, pero hay otras personas ahí presentes, ¿no? Y es cuando hacen la referencia a lo que sucedió en el bosque con Mor, ¿no? No sé quién te metió esas mentiras en la cabeza para empezar, Morrigan, dijo Eris con una calma cruel. Probablemente esos bastardos con los que te rodees, lo cual causó una mueca en Asriel. Mor gruñó, haciendo titinear las copas. Nunca diste evidencia de lo contrario, ciertamente no cuando me dejaste en esos bosques. Había fuerzas en juego que nunca has considerado, dijo Eris fríamente. Me cazaste como un animal, intervino. Creo que preferimos creer lo peor. El rostro pálido de Eris se ruborizó. Me dieron una orden y me enviaron a cumplirla con 2 de mis hermanos. ¿Y qué hay del hermano al que casaste conmigo? Aquel cuya amante ayudaste a ejecutar ante sus ojos. Obviamente refiriéndose a Lucien. Y tenemos la segunda parte. Su padre tenía 2 hijos legítimos, ambos mayores que Asriel, ambos crueles y malcriados. Lo aprendieron de su madre, la esposa del Lord. Durante los 11 años que Asriel vivió en la fortaleza de su padre, ella se aseguró de que lo mantuvieran en una celda sin ventana, sin luz. Lo dejaban salir 1 hora al día. Le permitían ver a su madre 1 hora a la semana. No se le permitía entrenar, ni volar, ni ninguna de las cosas que sus instintos ilirios le gritaban que hiciera. Cuando tenía 8 años, sus hermanos decidieron que sería divertido ver qué ocurría cuando mezclabas la curación rápida de un ilirio con aceite y fuego. Los guerreros oyeron los gritos de Asriel, pero no fueron lo suficientemente rápidos para salvar sus manos. Ay, Esa me parte, pone muy triste, de verdad. güey, esa parte me deprime horrible. Muy mal. Ay, no. Pero esto, ustedes digan, ¿por qué es importante? ¿Por qué rayos estamos hablando de la historia deprimente de Asriel? Porque en House of Flame and Shadow, cuando Bryce conoce a Asriel, nota sus manos y cómo se parecen a las de Rune. El hombre que me engendró solía quemar a mi hermano para castigarlo. Las cicatrices tampoco sanaron para él. Hay un paralelismo importante, ¿no? Entre Rune y Asriel y estas heridas. Sabemos que Asriel siente un fuerte rechazo hacia los delirios. Mencionamos en Akowar capítulo 51, Asriel simplemente se quedó mirándolos a todos. No había querido venir al campamento meses atrás. Detestaba estar aquí. Odiaba a esta gente, a su herencia. En el capítulo 7 de Frost and Starlight, los ilirios eran una mierda, dijo demasiado bajo. Sombras se reunieron alrededor de sus alas. Son hipócritas. Yo había visto lo que les hizo a sus hermanos siglos atrás. Si aplicamos la teoría de las cuerdas, podemos empezar a descubrir una línea del tiempo alterna. Todo es un espejo a esta línea alterna. En el capítulo, en el bonus chapter de Asriel en Silver Flames, se menciona: ¿te llaman cantor de sombras? ¿Es porque cantas? Soy un cantor de sombras, no es un título inventado. ¿Pero cantas? Asriel soltó una risa leve. Sí. Ahora, en Frost and Starlight capítulo 7, tenemos lo siguiente. Una esquina de la boca de Asriel se curvó, las sombras sobre él deslizándose por su cuello como tatuajes vivientes, nacidas en una prisión sin luz y sin aire destinadas a romperlo. En su lugar, él aprendió su lenguaje. Así es como él aprendió a lidiar con estas sombras, ¿no? Que literal se generaron en la oscuridad. Eso me vuela la cabeza.
Ahora, quiero hacer una pausa aquí para explicarles esta parte porque sé que puede ser confusa, pero si hablamos de la teoría de las cuerdas, que básicamente estos mundos están en un mismo plano, ¿no? Tenemos hablando de los tres mundos que conocemos, Midgard, Erilea y Prithian, están en el mismo plano, ¿no? Entonces, estos personajes, supongamos que es la misma persona. Esta es la teoría, ¿vale? Rune y Asriel están en la misma línea del tiempo. Entonces, estas cuerdas entre ellos es la misma. Pasaron por exactamente lo mismo, ¿no? El mismo abuso, el mismo destino. Si te pones a pensar, el Star Sword le pertenecía a Rune antes que a Bryce, ¿no? Entonces, el Truth Teller ahora le pertenece a Asriel. Siguen el mismo paralelismo. Existe la posibilidad de que al ser empalmados estos mundos, todo está sucediendo al mismo tiempo para ellos. Es correcto. Y creo que también existe como esta misconcepción que cuando tenemos como los espejismos, es como si fueran doppelgangers, ¿no? O sea, tal cual. Claro. Y bien, sabemos que Rune es prácticamente un doppelganger de Rhysand, ¿verdad? Entonces, creo que la lógica básica nos diría, entonces Rhysand y Rune son equivalentes. No, no necesariamente en realidad. Lo que puede suceder es que se reacomodan las personalidades o los roles que se tienen que jugar entre los personajes, las personas que estén presentes. Esto lo hemos visto, si quieren un ejemplo tal vez un poquito literal, piénsenlo como con el Marvel Cinematic Universe, o sea que tenemos todos estos multiversos donde no necesariamente siempre Spider-Man va a ser este huerquito que pierda a su tío, o sea, a veces es Gwen Stacy o va a ser Miles, etcétera, así como Iron Man no siempre va a ser Tony Stark, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se tienen que cumplir los roles, pero por lo menos lo que son los eventos canónicos, si quieren verlo de esa manera, es lo que siempre se va a encontrar presente para cumplir el rol que tienen que tener. Incluso, no sé si a ti te hace sentido esto, Raquel, pero hasta Hunt y Cassian tienen un paralelismo bien importante, ¿no? Entre ellos, o sea, ambos son guerreros, ambos vienen de un contexto de sufrimiento, ambos tienen alas, ambos tienen pelo largo, o sea, son cosas que tú dices, interesting, truly. O sea, hasta hay personajes que aparecen en Crescent City que cumplen ciertas funciones, como por ejemplo lo que es Amren, que está atrapada en un cuerpo que no necesariamente es el suyo. Entonces estamos viendo como que todos estos grandes guiños de estos eventos canónicos, repito, de personajes de un mundo con respecto a otro. O sea, es de prestarle muchísima atención como que a los detalles y si bien nada de lo que estamos diciendo pudiera ser la verdad absoluta, ese tipo de coincidencias sí dices como que, déjame le marco un post-it, déjame lo subrayo, ¿sabes? Solo quiero decirte que yo también marqué eso en el libro de Crescent City. Yo vi que La jefa, la compañera de trabajo de Hunt, ¿no? Que está atrapada en un cuerpo contrario. es correcto. Yo dije que, eso está interesante, no me acordaba de eso. Yeah, I know, that's crazy. Pero bueno, oigan, entonces solo queríamos hacer esa pausa para explicarles a qué se refiere todo eso para que vaya haciendo sentido también para ustedes. Continuando con la teoría. Hablemos de los light singers o cantores de luz, como mencionamos previamente. Luego Cassian le explican esta sobre los light singers. Quote, hay light singers, seres hermosos y etéreos que te atraerán apareciendo como rostros amigables cuando estás perdido. Te ahogarán, matan por deporte. Esos son los light singers. En Akowar, Moore responde la pregunta en esta sobre las brujas. Las brujas acumulan poder más allá de su reserva natural. Usan herramientas arcaicas para obtener más poder del que el caldero les otorgó. Hay una especulación de si Moore podría ser una bruja, dado que usa herramientas arcaicas con las reinas humanas. Esta es la Veritas, el regalo de mi primer ancestro. Eso dijo en Akomath, ¿no? En House of Flame and Shadow, Nesta le pregunta algo similar a Bryce. ¿Qué diferencia hay entre tú y los Asteri? Además de que no soy un creep colonialista intergaláctico. Pinche Bryce. Mi luz es solo eso, luz. Asriel dijo. ¿Importa cómo se llame su poder? ¿Ok? O sea, perdóname, güey, o sea, yo entiendo que tú odias a tu patria, pero mínimo nos gusta de repente tener nombres para las cosas, si no todo va a ser un
Un de este, la de esta, ¿verdad? El de este. El de este. ¿Así? Ok. La explicación del poder de las brujas nos recordó el desarrollo del Kahraman en Trono de Cristal. En Heredera de Fuego, capítulo 43, se menciona: ¿podrías robar la magia de alguien? Si lo hacían y funcionaba, era porque eran coincidentemente compatibles. Solían esclavizar a sus Kahraman. A veces lo único misericordioso es matarlos. Chale. Pero también nos recordó algo más introducido en ACOTAR: los pactos, estos deals que hacen entre ellos, estos tatuajes. Cada regalo tiene un precio. ¿Un beso? Soy uno de los altos Fae. No damos nada sin obtener algo a cambio. Cuando leí esta parte en ACOTAR por primera vez, pensé de inmediato en el precio de Trono de Cristal. Nameless is my price. Sin nombre es mi precio. Te los juro que cuando estaba leyendo esta teoría en su versión original en inglés, volví a leer esto y se los juro que sentí una impotencia porque la destrucción emocional de Nameless is my price creo que ha sido de las cosas más incomparables para mí en todo el repertorio de libros que ha escrito Sara. O sea, está en mis top 3 de destrucciones emocionales. 100%. Eso y Why Your Heart, Why Do You Cry? Stop. Why will you do that? No, o sea, y creo que de hecho mis tres top 3 son de Trono de Cristal, ahora que lo pienso. Se sabe. Heavy. Se sabe. Ustedes no han leído Trono de Cristal, yo mira, o sea, me siento genial por ustedes porque no saben el sufrimiento que ocasionan esos libros. Pero bueno. Lo que yo pagaría porque borraran de mi mente Trono de Cristal para volverlos a leer como si fuera la primera vez, ¿sabes? 100%, 100%, o sea, de verdad, si alguien tiene de que den un madrazo a alguien, denme un cocazo para que se madre, please. Y al final, Feyre sí se sacrifica para salvar a Prythian del dominio de Amarantha. O sea, realmente el precio de Feyre sí fue nameless, porque ella sacrificó su vida humana, su humanidad. Pero los 7 altos lords le dan parte de su poder y es transformada en Fae, como bien sabemos. Pero entonces nos acordamos. Elaine, cuando entra en su etapa final del arquetipo de la diosa de los 3 rostros, se convierte en la anciana, The Crown. The Crown representa la sabiduría, la experiencia, pero también la transformación y la muerte. Aquí viene el plot twist de la teoría, oigan, prepárense. Hold your panties. Elaine es un enegram de Aelin. Son las mismas letras, acomodadas de diferente manera. Y Aelin fue quien cerró la puerta que conectaba los mundos en Trono de Cristal. Briallyn en A Court of Secret Flames le dice a Nesta que necesito tu sangre para desbloquear las barreras, o sea, para abrir o cerrar estas puertas. Elaine tendría que sacrificarse para cerrar las barreras. A ver, si ustedes no se acuerdan quién es Briallyn, Briallyn es la reina esta que se convirtió en una bruja fea y que al final de Llamas Plateadas quiere acabar con Nesta y manipula a Cassian y toda esta onda. Entonces ella le dice a Nesta que su sangre podría ser suficiente para cerrar estas barreras entre los mundos, ¿no? Y hacer lo que le pegue la gana. Pero tomando en cuenta que la palabra Elaine es un enegrama de Aelin, tendría que ella ser la que se sacrifique, siguiendo la teoría loca esta, para poder cerrar estas barreras, siendo ella la protagonista de los libros que siguen. Brother, creo que de las cosas que más me impacta es que he sido tan estúpida por los últimos 5 años desde que leí estos libros por primera vez y nunca había hecho la fucking relación entre Elaine y Aelin. I'm stupid. Es que, a ver, voy a decir algo muy funable, lo siento, pero no puedes compararlas. ¿Sabes? O sea, pues jamás se te ocurriría porque Aelin es Aelin. O sea, ella es Aelin Ashriver Galathenias. O sea, ella es la patrona de patronas, ¿sabes? Y luego tienes a Elaine. Ajá, o sea, no sé, o sea, me sorprende tanto cuando hay alguien que suelta un facto con tan tremendo sustento que digo, en la madre, güey, ¿por qué no lo vi yo? Y no en el sentido malo, simplemente, o sea, leímos lo mismo y aún así yo no capté esa, ¿sabes? Totalmente. No, pero no te culpo. O sea, en ese caso podemos hacer enegramas de muchísimos, ¿sabes? De bastantes personajes. Ahí dense un clavado en el listado de personajes si quieren ver cuáles son.
Entonces, así que Nesta ya nos dio una clara idea de lo que Elaine experimentará en su viaje de apareamiento. ¿Dónde veríamos a Elaine? Esto sucedió en Silver Flames, capítulo 21. Irse de aventuras, dijo Nesta, ir a beber y follar con desconocidos, pero mantente alejada del caldero, te dice Elaine. Pero ahora, para asumir plenamente su rol de Crone y tener este vínculo con Asriel, ¿Elaine tendría que morir? Pausa dramática. Y claro, tenemos esta cita de Rhysand dirigida a Asriel. Si necesitas follar con alguien, ve a un salón de placer y págalo, pero mantente alejado de Elaine. Sucede en el capítulo bonus. Y así quieres continuar. Tengo una cosa que quiero agregar aquí. Dale. Que sí, ahorita, como bien sabemos, que ella está cumpliendo su rol como doncella, que claramente establece la independencia, y que sí, Elaine, yo sé que existe la teoría de que pues tal vez estaba embarazada, lo cual involucra que ella ya no es virgen, ¿verdad? Virgen ante los ojos de la sociedad, sabemos que la virginidad es un constructo social, ¿verdad? Que sí, lo que necesita es tener relaciones sexuales por primera vez, porque algo que simboliza a la anciana, ¿no? A la crone, es la experiencia, la sabiduría. Entonces, ¿qué si tiene que tener una noche loca, la cual no necesariamente tiene que ser con su mate, Lucien, para poder asumir ese rol? Hear me out, esto se me acaba de ocurrir en este momento. O sea, todo esto se me acaba de ocurrir en este momento, pero esto es de que mientras estaba hablando se me ocurrió que sí, bueno, canónicamente se sabe que en esas épocas la manera en la que se terminaba la pérdida de la virginidad era a través del sangrado. The bleeding opens the gates, como dijo Brialyn. Girl. Dude, o sea, me acabo de echar un churro, oigan, se los juro, o sea, un churro metafórico, quiero dejar claro. Vean mis ojos, están bien, pero, o sea, puede ser posible, o sea, porque creo que luego también, siento que luego nos llamamos muchísimo al extremo literal, el simbolismo del sacrificio, pero también está el otro lado donde nadie se ha muerto, eso es preocupante. So, like, Claro. un sacrificio sí tendría sentido, pero existe la posibilidad de que no necesariamente ella se muera, porque luego pobrecito Lucien, yo pienso en Lucien, oigan. O sea, pero es su mate, y pues eso es de que de por vida, ¿sabes? Yo sé, pero él no está enamorado de Elaine al final de cuentas. Eso es correcto. Pero bueno, volvemos a retomar Nameless is my prize. Y, ay no, un segundo de silencio por Nameless is my prize. Ok, continuamos. Que ahora bien, ya vimos a Rhysand entrar en el rol de cuando pierde su fuerza vital al intentar recomponer el caldero. Y vemos cómo los altos lords se unen para devolverle la vida. Exactamente igual que Feyre. El vato copión. No ha tenido ni un pensamiento original este hombre en su perra vida. Claramente. Así que ahora estamos viendo a Asriel asumir ese mismo manto que también compartió el mismísimo, el señor Príncipe Dorian Havillard II de Trono de Cristal. Un hombre, un verdadero hombre. A man. Verdaderamente Dorian es el blueprint de todos los personajes. O sea, necesitamos un Dorian en Acotar, necesitamos. Yes. Penny, por favor, vuelve. Que ahí sí me da un doppelganger, por favor. Un doppelganger que sí tengo final feliz. Thank you. Exacto. Pero regresamos a nuestro tema original de los arquetipos. Feyre fue doncella, anciana, madre, para poder corresponder a Rhysand, porque todo gira en torno a fucking Rhysand, como padre en su vínculo de apareamiento. Entonces, ¿cómo es posible ver el mismo precio repetido en el mismo espacio? Y aquí, negritas, gente, escúchenme muy bien. Erilia es el pasado, Prythian es el presente y Midgard es el futuro. Nos estamos metiendo en Back to the Future, y'all. Recio, ¿ok? Porque en Tog aprendemos algo muy importante, de nuevo en Heredera de Fuego. Los Fae tenían mates, un vínculo irrompible, más profundo que el matrimonio, que duraba más allá de la muerte. Pero en Flame and Shadow, Asriel y Bryce están platicando y Bryce le pregunta, cuando mueren, ¿a dónde van sus almas? Y Asriel le contesta suavemente, regresan a la madre donde descansan en alegría dentro de su corazón hasta que encuentra otro propósito para nosotros, otra vida u otro mundo en el que vivir. Y
Claramente, vemos cómo estas almas viajan durante Starfall. ¿Saben? No. Y aquí nos vamos a brincar con dos frases muy importantes. La primera siendo de Akomar. ¿Qué les está pasando? Lo miré justo cuando él se encogía de hombros. Algo vibró en mi pecho. Ojalá lo supiera, pero siguen regresando a pesar de ello. ¿Por qué? ¿Por qué algo se aferra a otra cosa? Tal vez aman tanto a donde sea que van que vale la pena. Tal vez seguirán regresando hasta que solo quede una estrella. Tal vez esa única estrella hará el viaje para siempre, con la esperanza de que algún día, si vuelve suficientes veces, otra estrella la encuentre de nuevo. And that's really depressing. La neta. Y reiteramos la misma frase de Silver Flames, donde Nesta dice, vete de aventuras, ve a beber y follar con desconocidos, pero mantente alejada del caldero. Porque para que el destino esté correctamente alineado y para que Elaine y Asriel puedan ser el endgame que supuestamente son, necesitaríamos que las parejas predestinadas coincidan con sus pares del pasado y del futuro. Es decir, que coincidan con los arquetipos del apareamiento. Así que podemos deducir que Elaine es descendiente de Aelin. Asriel sería descendiente de Dorian. Pero, hear me out, en Trono de Cristal estos dos no terminan juntos. Y eso es una verdadera tragedia, quiero dejar claro. Porque pareja spicy, sarcástica y mamona, ¿ok? No hate contra el otro. Pero de hecho, vemos que Aelin tiene un vínculo falso con Chaol y después se revela que está destinada a Rowan. Así que, en algún lado de este multiverso, debe de haber una línea temporal dentro del Trono de Cristal donde Aelin y Dorian sí terminan juntos. Pero hold on. Sí existe, gan. ¿Pueden creerlo? What the fuck, man? En Queen of Glass, que ustedes no sabían, este es el borrador original de Throne of Glass. Aquí dato pop, ¿vale? Escrito por Sarah J. Maas bajo el seudónimo S.J. Maas. Fue subido a Fiction Press en el 2003 y se convirtió en una de las historias más populares del sitio. Y es en esa historia donde vemos a Aelin y Dorian casarse y vivir felices para siempre. Esto es un quote de ese libro que dice: las grandes puertas de vidrio rojo y dorado se abrieron para revelar una enorme sala del trono. El vidrio era tan grueso que Celaena podría ver a través, aunque remolinos y nudos dorados iluminados sí revelaban la presencia de luz al otro lado. Curioso cómo estas puertas de vidrieras coinciden con el collar que Asriel le regala a Elaine. Esto es en el bonus chapter, ya lo platicamos previamente, pero dice: el collar dorado parecía ordinario, su cadena sin nada notable, el amuleto lo bastante pequeño como para pasar por un simple encanto cotidiano. Era una pequeña rosa plana manufacturada en vidrio de colores, diseñada para que, al sostenerla a la luz, la verdadera profundidad de los colores se volviera visible, una cosa de belleza secreta y encantadora. Pensarías que la teoría terminaría aquí, ¿no? Que Asriel proviene de una línea temporal alterna, que quizás Asriel hizo un trato con Koschei para salvar a Elaine en esa línea alternativa. Dude, come fucking on. Pero no. No, todavía no. Pero todavía no. Todavía faltan muchas truth bombs que soltar. Pero no, oigan, el truco con los espejos que ya platicamos es que si tienes muchos enfrentados, comienzas a ver una imagen verdadera y empezamos a ver las verdaderas desentramarse o más bien exponerse en el point of view de Bryce en House of Flame and Shadow. Este es un quote del capítulo 12. El macho que me engendró solía quemar a mi hermano para castigarlo. Las cicatrices nunca sanaron. Rune simplemente las tatuó, un hecho que ella solo había descubierto justo antes de venir aquí y saber el dolor que él había sufrido. Aprendemos en acotar cómo funcionan los pactos en la corte noche. ¿Qué me has hecho? Rhysand se puso de pie, pasándose una mano por el pelo corto y oscuro. Es costumbre de mi corte ser marcado permanentemente en la carne. Me froté el antebrazo y la mano izquierda, totalmente cubiertos en remolinos y giros de tinta negra. Un gran ojo estaba tatuado en el centro de mi palma.
Y así es como se representan las quemaduras de Asriel en A Court of Mist and Fury, o sea, el segundo libro. Bienvenido, fue todo lo que dijo Asriel, extendiendo una mano brutalmente marcada hacia mí, como si hubiera sido arremolinada, emborronada y arrugada. Quemaduras. Debieron haber sido horribles si ni siquiera su sangre mortal pudo sanarlas. Así que, conclusión de esta parte. Con la teoría de las cuerdas, es posible que las quemaduras de Asriel estén cubriendo un tatuaje de pacto. Volviendo a el draft oficial de Throne of Glass, Queen of Glass, veo esta cita. Dorian, Aedion, resumo el pasaje original que enviaste. En Trono de Cristal, Dorian posee la espada Damaris, la espada de la verdad, y en Kingdom of Ash, tras la muerte de Erawan, menciona el capítulo 117, la daga se volvió negra como onix, una mancha que no podía limpiarse. Si aplicamos la teoría de cuerdas, en la línea alterna, Damaris y la espada de Aedion coinciden en descripción, lo que cambia es el portador. Sugiere que probablemente es la misma espada. Si volvemos a la línea actual, ACOTAR menciona a la espada Narben o Narben. Narben era incluso más antigua que Gwydion, mencionan en Silver Flames. Siguiendo la lógica, Damaris, de Trono de Cristal, es Narben en ACOTAR y eventualmente la Star Sword o Window de Crescent City. Same blade, different honor. Es correcto. Pero, aún con todo esto, hay la pregunta que llevábamos desde hace rato cuestionándonos. ¿Qué pedo con Truth Teller, el gemelo de Gwydion que Asriel tiene? El texto continúa describiendo la transferencia de poder tipo Carranam, sugiriendo que un poder puede colocarse en un objeto, especialmente si uno de los involucrados puede cambiar de forma, lo cual deriva el análisis de Dorian y los Val. Pero ahí regresamos a Aelin, Mala, Brannon, Elena, Aelin. Pero si aplicamos una teoría de cuerdas, una versión alterna de Aelin podría ser hija Valfey, es decir, una bruja. What the fuck, man? What the What fuck? the fuck? Ajá, aquí ya nos estamos poniendo bien fumados, recuerden, ya estamos en la conclusión, entonces todo se tiene que conectar de una manera u otra para que la teoría se sostenga. Porque esto abre la posibilidad de que tanto Aelin como Dorian, en esas líneas de Queen of Glass, es decir, la historia previa a Trono de Cristal que existía, sean descendientes de Val, lo cual sigue encajando con la idea de los múltiples universos. Pero la gran pregunta, ¿cómo recordaría Asriel a Elaine en otra vida? Podría ser un pacto, claro. Pero, obviamente tenemos que regresar a nuestra parte favorita, los arquetipos. Oh, yeah. Crone y Sage se llega a una hipótesis. Asriel es Orcus, buscando a Maeve a través de múltiples universos. Porque tenemos citas de la reencarnación del alma, oigan. O sea, no, les digo que aquí nos ponemos profundos. En Flame and Shadow, en el capítulo 18, nos dice: las almas regresan a la madre hasta que ella encuentra otro propósito, otra vida u otro mundo. De igual manera, en Silver Flames, capítulo 68, lo sabrías aquí, en tu pecho, es decir, si ella hubiera muerto. Todo esto sugiere que el alma puede reconocerse entre vidas, pero no recordar conscientemente. Y con eso, llegamos a la conclusión de que si Maeve está en la línea principal de ACOTAR, probablemente está como Elaine, la hermana falsa, lo cual encaja con: dos hermosas damas con la fortuna de un rey podrían llegar lejos. Frase de Silver Flames, capítulo 4. Y si Orcus manipula recuerdos como Maeve, entonces Asriel sería un hermano falso para Rhysand y Cassian. Eso está fuerte, oigan. Esto está fuerte. Terminas con las reflexiones sobre el vínculo rechazado, la inmortalidad, los monstruos y finalmente la frase del inicio: a través del amor todo es posible. Entonces, según la teoría, Elaine y Asriel renunciarán a su inmortalidad y vivirán como mortales,
dándole a Elaine exactamente lo que deseaba. Y esto viene desde Frost and Starlight. No quiere un mate, no quiere un macho. Ella quería un hombre humano. Y sí, también noté la conexión con Dorian Gray, clásico de Sarah J. Maas. Man, come on. Ya no quiero vivir. Visualmente yo exit the chat of the life. Bye. Te digo, o sea, es que te digo que es lo que más me impacta, que Dorian es tan fan favorite que hasta se nota que es el favorito de Sarah y que todos los caminos regresan a Dorian, ¿sabes? Todo regresa a Dorian, de una manera u otra. Sí. Pero oigan, ¿ustedes qué piensan? Si hablando de esta teoría de la resurrección, o más bien como de las almas volviendo a los mundos una y otra vez, esta onda de que Elaine sea Maeve, empezando por ahí, hablando, aparte, recuerden, Aileen sí era pariente de Maeve, era su sobrina, ¿no? Entonces, esta teoría dice que es descendiente de Elaine, por lo tanto también es descendiente de Maeve, ¿no? Dado caso que no fuera Maeve reencarnada. Y que, ¿cómo se llama el otro fulano? ¿Orcus? Orcus. Y que Orcus sea Azrael. Ustedes si no se acuerdan, Orcus era uno de los Volk que estaba enamorado de Maeve y buscó por ella una y otra vez en todas las vidas. No se pudo dar su amor porque claramente los Volk fueron defeated antes de que la encontrara, pero el hecho de que la estuviera buscando a través de los mundos, se hiciera pasar por un hermano falso de Azrael de Rhysand y Cassian, y sus cicatrices solo ser un pacto oculto. O sea, que él se haya fabricado esta historia de que, ay, sí, fue un niño abusado, me quemaron las manos. Y no, en realidad es un freaking Volk, que tiene estos pactos ocultos, ¿no? Y hablando de que los Volk podrían ser los Asteri, tiene sentido que él tenga Truth Teller, porque quien se la forjó fue a uno de los Asteri. Come on, dude, de verdad. No, de verdad me duele el cerebro. Y es que, aparte recordemos que Asriel se niega a regresar, o sea, regresa muy de huevo cuando van a los campos de los ilirianos. Obviamente se desconoció completamente de su familia y demás, que sí también en parte es porque tal vez nadie recordaría que existió un niño, ¿sabes? Claro, O sea, que como dices tú, que tal vez todo esto, o sea, toda su backstory es una mentira una o fabricación. exactamente, y que tal vez por eso se niega a regresar. O peor aún, algo que también se maneja mucho, que si en esta línea, sí es donde sí logró volver a recordar las cosas. O sea, este es un trope que se utilizaba muchísimo en la fantasía juvenil de los 2010s, o sea, las OGs, que en ninguna te acuerdas, pero en esta que es la trama es donde sí se acordó, ¿sabes cómo? Entonces, que desde chico siempre supiera que no era Asriel como tal, sino que era la reencarnación de Orcus, que era Orcus y que pues por eso ha estado buscando sin cesar. Baila sin cesar. Baila. Ok. No sé, oiga. De verdad que creo que necesitamos tomarnos 3 días hábiles para poder procesar esta teoría. Por favor, ustedes comenten qué piensan. Incluso sería buena idea como que si la quieren volver a escuchar, vayan tomando notas como si fuera un libro y anotando sus preguntas al respecto. Vamos a tratar de contestarlas también. Es una teoría muy compleja. Recuerden que todo esto es en base a los arquetipos de una mitología que ha sido referenciada, pero nada ha sido confirmado. O sea, Sarah J. Maas jamás ha sentado a decir, sí, definitivamente la madre de las 3 caras es Hécate. Puede ser Hécate, Demeter o la otra, ¿saben? A final de cuentas son muchas interpretaciones diferentes, depende de la mitología, de quién sean estos arquetipos. Entonces, esta solo es una interpretación de esta chava que la verdad es que se la rifó. O sea, es una gran, gran teoría y tiene mucho sentido al final de cuentas. Es una teoría el riel, lo cual obviamente no nos hace muy feliz a mí y a Raquel. Y tú vas a decir Win, a mí y a Win, pero a mí y a Raquel. Pero creo que es válida, es muy válida. Seguiremos hablando de más teorías sobre Win Real, más teorías sobre el Real, más teorías sobre Bryce Real, estén pendientes. Pero por ahora no queda más que esperar sus comentarios ansiosamente. Es correcto, esperemos la hayan disfrutado. Yo creo que la espera valió la pena por esta segunda parte, sin duda alguna.
Entonces, ya saben que siempre nos pueden hacer saber sus pensamientos, no solamente en la plataforma donde nos estén escuchando, ya sea YouTube, bajo mi canal de YouTube Nocturno Reads, o en Spotify, porque al parecer pueden dejar comentarios en Spotify, como Ship Happens, pero también en nuestras redes sociales nos pueden mandar un mensajito, nos pueden responder en algún comentario, y como dijo Francia, vamos a hacer todo lo posible por resolver sus dudas. Que nos pueden encontrar como shiphappens.booktalk, Instagram y TikTok. Pero sin más, nos vemos la próxima semana con otro episodio. Yo soy Raquel. Y yo soy Francia. Bye. Bye.